Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar ya con la jornada. En primer lugar, bueno, me presento, soy Pablo Gilabert, soy arquitecto del Departamento de Desarrollo de CIPE y en el día de hoy tenemos programada la presentación de dos herramientas que ha desarrollado CIPE en el último año, principalmente CIPE Urban. Por un lado, una herramienta para el cumplimiento o la documentación del cumplimiento de comprobaciones urbanísticas. Y por otro lado, la plataforma en la que estamos colaborando que se llama BIM Server Center. Si tuvieran cualquier tipo de pregunta, nos la pueden hacer llegar a través del panel de webinar que les debe aparecer por ahí, arriba a la derecha. Y comentar también que, bueno, que estamos grabando la sesión y que probablemente entre hoy y mañana la colgaremos en nuestro canal de YouTube. Sin más, vamos a comenzar y para eso empezaremos por una parte teórica y luego entraremos a la parte práctica, donde veremos cómo trabajar tanto con BIM Server como con CIPE Urban y cómo se complementan estas aplicaciones. Bien, en primer lugar, vamos a abrir lo que es la web www.bimserver.center y en base a esta web vamos a ir buceando y viendo un poco qué nos aporta esta plataforma. En primer lugar, invitarles a acceder a este apartado donde se explica un poco el contexto teórico, el marco donde se sitúa esta plataforma, cuál es el objetivo. Comentar que uno de los puntos fundamentales de esta plataforma es trabajar dentro de lo que es una tecnología OpenBIM. ¿Y en qué consiste esto del OpenBIM? Bueno, pues se trata de trabajar con formatos abiertos. Sabemos lo que es BIM, en este caso hablamos de Open cuando generamos comunicación entre los distintos agentes vía formatos abiertos, públicos, que pueden ser generados y leídos por cualquier tipo de aplicación. Cuando trabajamos en un Closed BIM, podríamos llamar, estamos obligados de alguna manera a trabajar dentro de una única plataforma porque la comunicación entre los distintos programas pues funciona mejor. En este caso, lo que tratamos de defender es que hay miles de aplicaciones que trabajan con formatos abiertos y de alguna manera esta plataforma trata de mejorar la integración entre todas ellas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que vía formatos abiertos vamos a poder enviar información de distintas disciplinas, ya sea de estructuras, de instalaciones, de gestión, y gestionarla desde cualquier otra herramienta. Luego veremos cómo se complementa esta idea con el apartado de Store que tenemos por ahí. ¿Qué nos ofrece BIM Server Center? Bueno, pues al fin y al cabo BIM Server Center es una plataforma que permite desarrollar proyectos BIM de forma colaborativa. ¿Y a qué hace referencia esto? Bueno, pues vamos a tener la posibilidad de generar proyectos, generar o dar permisos a los colaboradores de nuestros proyectos y subir cierta información para compartirla en tiempo real con cualquiera de los participantes de un proyecto. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues cumplir algunas de las exigencias de BIM, que es hacer una preconstrucción en tiempo real, en fases previas del proyecto, para evitar que haya incoherencias a la hora de llegar a la fase de obra. Y ahora explicaremos cómo vamos a llevar a cabo esta forma de trabajar. Además, bueno, aquí vamos a poder encontrar información para desarrolladores, pues qué información o cómo se complementa o cómo pueden incorporar sus aplicaciones dentro de esta plataforma y cierta información adicional, pues de cómo se va a compartir esa información. Por ejemplo, estamos hablando de ficheros IFC, pero esos ficheros IFC pueden contener enlaces a otros ficheros relacionados con temas de documentación o temas de planos, como pueden ser DXFs, PDFs o zip. Esto profundizaremos un poquito más adelante. Bien, vamos ya al segundo punto, vamos a esta opción y aquí vemos cómo nos aparecen una serie de opciones. En primer lugar, comentar, este es el apartado de Home. Si nos vamos a la parte de Store, vamos a encontrar una serie de aplicaciones enfocadas en un tema específico, todas ellas gratuitas y todas ellas trabajando dentro de lo que es un entorno OpenBIM. Vamos a encontrar aplicaciones para desarrollo de modelo arquitectónico como IFC Builder, para mejora de interoperabilidad como el plugin de OpenBIM para Revit,
cálculo luminotécnico, desarrollo de sistemas de suelos radiantes, como en este caso Cipetern Polytherm, y también vamos a encontrar CipeUrban en este apartado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues para poder trabajar con esta herramienta directamente podemos descargarla desde aquí. Sí que es cierto que nos exige la plataforma registrarnos de alguna manera para poder hacer esa descarga. Bueno, vamos a poder descargar este fichero y trabajar con el programa de forma totalmente gratuita. Además, también dentro de esta plataforma hemos subido una herramienta que consideramos de bastante interés, que es Cipetern H+, que ahora mismo se encuentra en periodo de información pública, porque estamos en vías de certificar esta herramienta para la certificación energética, tal y como a día de hoy pues, exclusivamente podemos hacer con Hulk. Pero digamos que, bueno, después de este periodo de información pública y de recibir el feedback de la gente, bueno, pues entendemos que obtendremos esa homologación. Bien, ¿cuál es el objetivo de este apartado de Store? Bueno, pues igual que existen app markets pues para tanto móviles como algunas de sistemas cerrados de BIM, la idea es incorporar aquí herramientas a nivel mundial que trabajen en entornos abiertos. En este sentido, estamos hablando con desarrolladores de Polonia, de Francia, de Estados Unidos, para incorporar en este apartado sus herramientas. Y cada herramienta se va a encargar de una parte muy específica: realidad virtual, mantenimiento, temas de gestión, temas de diagramas de Gantt, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Bueno, pues de alguna manera defender esto de que la unión hace la fuerza. A la hora de trabajar en BIM son muchos los temas que vamos a poder desarrollar y una herramienta o una plataforma es difícil que pueda resolver con gran detalle todas y cada una de esas disciplinas. En este caso, lo que tratamos de defender es que, bueno, poder incorporar aquí herramientas de cualquier desarrollador y permitir una comunicación vía esta plataforma. Luego veremos con más detalle cómo funciona. Si os parece, vamos a empezar ya a generar un perfil y a trabajar sobre esta propia plataforma. En este caso, nos podríamos registrar aquí, en este punto. Nos pide una serie de datos. Yo ya estoy registrado, con lo cual, bueno, pues voy a hacer con mi usuario. Y la primera pestaña que vemos es un listado de proyectos. Si nos acabamos de registrar, este apartado aparecerá vacío. Bien, bueno, pues en este caso, el programa nos da la posibilidad de generar un proyecto sobre el cual van a colaborar distintos agentes. ¿De dónde obtenemos esos agentes? Pues de este apartado de arriba a la derecha, colaboradores. Aquí vamos a poder incorporar e invitar a nuestros colaboradores de proyectos a participar en esta plataforma. En este caso, pues tenemos una serie de colaboradores y desde los distintos proyectos vamos a poder invitar a unos u otros. De manera que vamos a generar un proyecto desde cero. Y en este caso, creamos un proyecto nuevo y le ponemos, pues, por ejemplo, presentación Julio o algo así. Podríamos poner presentación Julio. Bien, crear nuevo proyecto, podríamos incluir una descripción, etcétera, etcétera. Ya estamos dentro del proyecto y aquí vamos a poder visualizar los archivos del proyecto. Una de las peculiaridades de esta plataforma es que desde aquí no vamos a poder subir o descargar ficheros. Está basada en la utilización de aplicaciones. De manera que esa gestión de subir información o descargar información la vamos a desarrollar desde aplicaciones especializadas conectadas a esta plataforma. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues invitar a nuestros colaboradores. En este caso voy a invitar, por ejemplo, a un compañero y le voy a asignar un rol. Esto es algo fundamental también. En función del rol que le asignemos, pues vamos a poder o va a poder llevar a cabo una serie de utilidades o de acciones. En este caso, el moderador va a poder tener permisos para prácticamente todo. El editor sería un ingeniero que va a incorporar información de un tema específico y el invitado podría ser alguien que queremos que revise nuestro proyecto. En este caso, le voy a asignar un rol de editor y ya seríamos dos los que estamos participando en este proyecto. Podría seguir invitando a una serie de gente. Bien, bueno, pues el siguiente punto sería ya empezar a trabajar desde las propias aplicaciones para subir y descargar información. Vamos a ver algún que otro proyecto que ya tenemos por aquí. Por ejemplo, pues si nos vamos a
podríamos irnos a nave industrial. En este caso yo estoy invitado, no soy el dueño del proyecto, pero aquí ya vamos a ver cómo existen una serie de ficheros IFCs, cada uno de una disciplina específica, y el programa nos informa de cuándo se han generado cambios. Además, para controlar todo este tema de trazabilidad tenemos un apartado de historial de cambios, que vamos a poder controlar quién está haciendo qué, quién está trabajando o no en este proyecto. En este caso vemos que nuestra compañera Lisa está desarrollando la parte de climatización, pero por otro lado, nuestro compañero Alejandro está desarrollando la parte de incendios. Entonces, podemos ver quiénes son los colaboradores del proyecto y qué está haciendo qué en esta parte del proyecto. Bien, vamos a seguir avanzando y vamos a ver cómo funcionaría. En este caso, vamos a ver qué aplicaciones aporta Zipe a este flujo de trabajo. Para eso me voy a basar en esta presentación. Ya hemos visto de alguna manera que se trata de una plataforma abierta de colaboración que nos va a permitir subir ficheros y centralizarlos para compartirlos con el resto de agentes, tener un control de cambios, acceder, como estamos con una aplicación online, desde cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, un portátil o un móvil, iPad. Permite una colaboración en tiempo real, y ahora explicaremos por qué. Cualquier cambio que hagamos en nuestra aplicación vamos a poder compartirla con el resto de agentes. Se trata de un almacenamiento seguro porque encriptamos toda esa información y además uno de los puntos fundamentales es que a día de hoy está integrada en el software Zipe y estamos incorporando esta aplicación a multitud de herramientas que trabajan con ficheros IFC y en un entorno open. Bien, importante entender que es posible acceder a esta información desde la web, como hemos visto. Vamos a poder generar proyectos y generar listados de colaboradores, pero también necesitamos acceder desde o instalar un sincronizador. ¿Qué es este sincronizador? Bueno, pues cuando hacemos cualquier instalación de los programas de Zipe y en el propio menú de Zipe lo encontramos, nos aparece esta opción que lo que nos va a permitir es obtener o visualizar esta bolita que nos permite cualquier cambio que hagamos o que hagan nuestros colaboradores descargar o subir la información a nuestro directorio local. Esto nos va a permitir trabajar en tiempo real. Si no tenemos activado este sincronizador, vamos a poder trabajar en la nube, pero no vamos a poder visualizar si existe algún cambio o compartir nuestros cambios. Además de esto, desde las distintas aplicaciones de Zipe vamos a poder ver también cómo cuando generamos un proyecto el programa nos pregunta si queremos basarnos en esta plataforma Beam Server o no. Bien, vamos a ver un poco qué programas aporta Zipe a este flujo de trabajo y en este caso lo que defendemos sería esta forma de trabajar. Dentro del apartado de Beam Server, dentro del apartado de información, se explica este proceso. Y este proceso consiste en comenzar con un modelo 3D físico, que podría ser el modelo arquitectónico, un modelo constructivo, que permite incorporar un modelo geométrico a la plataforma Beam Server y a partir de ahí desarrollar todas y cada una de las aplicaciones especialistas como cálculos energéticos, acústicos, eléctricos, según normativa. Y de nuevo devolver esa información al proyecto. Esta posibilidad de empezar a partir de un modelo arquitectónico es opcional. Siempre vamos a poder también empezar trabajando con el modelo especialista y posteriormente incorporar el modelo arquitectónico. Lo importante es que cualquier modificación que hagamos, tanto en este caso como en este caso, vamos a poder obtener la información directamente de esa plataforma, en base a esa conexión. Bien, ¿qué programas vamos a poder utilizar? Realmente vamos a poder utilizar cualquier tipo de programa que genere IFCs. La única ventaja es que de estas herramientas que estamos enseñando es que tiene una conexión directa, con lo cual el programa nos avisa si existen cambios y permite exportar directamente a esa plataforma. Pero si trabajamos con cualquier otro programa de modelado arquitectónico como ArchiCAD, Allplan, etcétera, vamos a poder subir manualmente ese fichero sin ningún problema. En este caso, vamos a ver cómo estas opciones o programas que tienen una comunicación directa serían IFC Builder, un programa gratuito desarrollado por Zipe, y Revit, gracias a un complemento que hemos desarrollado. Dentro del mundo de las estructuras, podríamos trabajar con ZipeCAD o la suite StruBeam.
Y dentro del mundo de las instalaciones o análisis podemos encontrar programas como ZipPeter, HE o E+, programas de acústica como ZipSound, de incendio para la justificación del SI o el desarrollo de sprinklers, de instalaciones de climatización o cargas térmicas, de electricidad, como centros de transformación o ZipELEC para instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, iluminación, y faltaría por incorporar aquí los que han aparecido en la versión 2018, que sería ZipPlumbing, Sanitary Systems, para soluciones de saneamiento, ZipGas para instalaciones de gas y ZipUrban para comprobaciones urbanísticas. Estas son las aplicaciones que a día de hoy tienen una conexión directa, pero como os comentaba, estamos desarrollando y hablando con desarrolladores para que este listado sea muchísimo mayor. En cualquier caso, ya nos permite una comunicación bastante interesante entre distintas disciplinas que a día de hoy, pues en la mayoría de los casos, estaban inconexas. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues el flujo de trabajo que vamos a desarrollar es, nos damos de alta en Beam Server Center, invitamos a nuestros colaboradores, en este caso vamos a partir de un modelo arquitectónico como es IFC Builder, subimos un fichero IFC a esa plataforma, el resto de agentes va a poder acceder a ese modelo arquitectónico, con lo cual va a poder resolver cada una de esas instalaciones en base a esa geometría y devolverá un IFC con los resultados de su propia herramienta. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que controlamos que cada uno es dueño de un fichero. Nadie va a poder modificar la información de su colaborador. Esto es algo fundamental a la hora de trabajar en BIM. Controlar las responsabilidades. ¿Quién es dueño de qué? Al trabajar dentro de un directorio único, dentro de esta plataforma, vamos a poder, cada una de las herramientas va a poder leer todos y cada uno de los ficheros IFC que incorpora ese proyecto. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, vamos a poder leer la geometría desarrollada por Revit o IFC Builder, pero también vamos a poder nutrirnos de la información de estructuras, de iluminación, de electricidad, de climatización, de cara a la información que necesitemos. Por poner un ejemplo, si hacemos el cálculo de cargas térmicas, vamos a poder leer la potencia de la instalación de iluminación. Si hacemos una instalación eléctrica, vamos a poder ver el posicionamiento de las máquinas, de las luminarias definidas en el programa de iluminación. Bueno, si hacemos, por ejemplo, una instalación de climatización, el programa de cálculo acústico tendrá en cuenta la localización de esas máquinas. Y esta es un poco la forma de trabajar dentro de Beam Server Center. La idea es, en lugar de hacer primero la arquitectura, enviar a nuestro colaborador para que haga la estructura y enviar a nuestro colaborador para que haga las instalaciones, trabajar en paralelo y estar siempre notificados de los cambios que hace nuestro colaborador. Bien, en base a esta explicación teórica vamos a empezar ya a trabajar con un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, esta obra que ya estaría resuelta, vamos a visualizarla en cualquier herramienta. Por ejemplo, vamos a poder visualizarla en IFC Builder. Por aquí. Y siempre, cada programa va a poder trabajar sobre un IFC, pero visualizar la información de todo el proyecto. Por ejemplo, en este caso se trata de una nave industrial. Vemos que incorpora, que presenta una conexión con todos y cada uno de los IFCs que aparecen en ese directorio del Beam Server Center. Y vamos a poder hacer el modelado arquitectónico, pero visualizar todos y cada uno de los elementos que ha compartido cada uno de los especialistas. Por ejemplo, en este caso veo un centro de transformación que ha hecho nuestro ingeniero, ya con su comprobación normativa. Vemos la estructura desarrollada con su muro, la parte inferior y su estructura metálica. Podemos llegar a visualizar también una instalación de rociadores, una instalación de iluminación, una instalación de climatización, como vemos en este punto. Y bueno, y comprobar, pues eso, si realmente todos y cada uno de estos puntos pues están definidos correctamente. Por ejemplo, en este caso podríamos avisar a nuestro colaborador, oye, las tomas de corriente pues no están del todo bien definidas, habría que girarlas. Bueno, este tipo de cosas. O, por ejemplo, una incoherencia sería que vemos que esta tubería está atravesando el conducto, con lo cual nos estamos adelantando a posibles incoherencias que puedan existir en el proyecto. Bien, ya estaría resuelto.
Si hacemos cualquier modificación, podríamos exportar de nuevo esa modificación y compartirla con el resto de agentes para que lo adapten en base a sus necesidades. Vale, bueno, pues vamos a empezar a trabajar y para ese caso vamos a trabajar con este proyecto, por ejemplo, que es un proyecto de oficinas que realmente ahora mismo está vacío. Hemos hecho el modelado arquitectónico. En este caso vamos a ver cómo se desarrolla este modelado con IFC Builder. ¿Por qué hemos incluido esta herramienta dentro del conjunto de aplicaciones? Bueno, pues porque no podemos obligar a nuestros usuarios a trabajar con herramientas que suponen un coste de 3.000 euros al año, ¿no?, para el desarrollo de modelos IFC. En este caso, esta herramienta nos va a permitir, en base a planos de AutoCAD, por ejemplo, como tenemos aquí, definir un modelo 3D con una definición constructiva muy básica, o sea, a efectos puramente geométricos. Por ejemplo, en este caso, quiero definir un muro, selecciono que es un cerramiento y únicamente tenemos que especificar el espesor y un nombre, para que el resto de aplicaciones pues, puedan hacer su definición constructiva, su definición de recintos, etcétera, etcétera. La introducción es muy sencilla también, pues, por ejemplo, en este caso podemos hacer así y podemos ver en la vista 3D lo que hemos desarrollado. Tenemos una vista 3D a modo representativa de la planta en la que estamos trabajando y una vista 3D en la parte superior derecha del conjunto de elementos. Si ahora mismo quisiera incorporar esta información al proyecto, podría compartirla con el resto de agentes. Bueno, pues vamos a ver. En este caso, bien, tenemos esa información. Vale, vamos a eliminar este elemento que hemos introducido y vamos a exportar esta información, o vamos a hacer una cosa, vamos a actualizar, aceptar y comprobar que ahora mismo solo está el modelo arquitectónico. Antes lo teníamos vinculado al proyecto BIM, ahora lo hemos desvinculado. Bien, pues en base a esto, que es a partir de lo que empezamos, vamos a empezar a definir cada una de las disciplinas. Y para eso exportamos desde la parte superior derecha, como vemos aquí, y a la hora de exportar, el programa nos pregunta, oye, ¿a qué proyecto quieres exportar este modelo BIM? Bueno, como nosotros tenemos ese sincronizador ya funcionando, podemos ver cómo, si ordenamos por fecha, nos aparece ese proyecto que acabamos de generar, presentación julio. Le decimos que queremos incluir este modelo IFC dentro de ese apartado. Le damos un nombre y además el programa nos permite, oye, si quieres que el resto de agentes vea las plantillas que has utilizado de XF, de WG, o quieres que el programa te genere unas plantillas, pues puedes desgenerarlas. En este caso voy a exportar las que ya existen. Bien, exportamos y ya se ha generado la exportación dentro de este directorio local y el sincronizador automáticamente lo subirá a la nube. Bueno, pues ahora vamos a otra aplicación. Ahora nos abrimos el menú de programas de CIPE y vamos a seguir avanzando. En este caso lo podemos desarrollar nosotros o lo puede desarrollar nuestro colaborador. Solo había invitado a Marco, pero podríamos invitar a un gran número de colaboradores. Bien, bueno, pues ¿qué aplicaciones vamos a utilizar? Para empezar, bueno, comentar que podemos utilizar todas aquellas que hemos desarrollado anteriormente o que hemos mencionado. Vamos a poder desarrollar instalaciones de cálculo térmico, de temas de iluminación, de temas acústicas, temas de incendio, etcétera. Pero como en el día de hoy nos vamos a centrar en hablar de esa aplicación que se llama CIPE Urban, pues vamos a trabajar con esa aplicación. En este caso, CIPE Urban no se encuentra dentro del menú de programas. Lo hemos sacado y existe la posibilidad de descargarlo del propio BIM Server Center, como comentábamos, dentro del apartado de Store. Descargamos CIPE Urban y lo ejecutamos. Para eso, pues, trabajamos con esta aplicación. Antes de empezar con CIPE Urban, una pequeña también explicación teórica de cuál es el fundamento de esta herramienta y empezamos a trabajar. CIPE Urban nace de una colaboración que se ha llevado a cabo entre CIPE y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid por una carencia que existe en el mercado. Y es que a día de hoy, cuando se pide una licencia, pues, la administración, al menos en Madrid, tarda entre 6 meses y 1 año. Y esto supone pues, una espera muy larga con una pérdida de recursos económicos bastante importante a su vez. Vamos a ver
cuál es la propuesta de CIPE y Asprima de cara a solucionar este tema. Y la propuesta va buscando el objetivo de digitalizar de alguna manera el sistema, o sea, la industria de la construcción. Simplemente una pequeña comparativa, si analizamos una comparativa de la digitalización de los distintos sectores a día de hoy, vemos cómo la construcción se encuentra en la penúltima posición justo por encima de lo que es la agricultura, a efectos de transacciones, etcétera, etcétera. Esto no tiene sentido en una industria en la que se mueve tanto dinero y tan importante como para España, por ejemplo. Una de las respuestas a mejorar esta digitalización es BIM, que todos sabemos ya en qué consiste. En este sentido, bueno, pues una pequeña explicación, por si hubiera algún despistado. BIM ya lleva años implantados en algunos países, nació en los países escandinavos sobre los años 2006-2007. En 2016 se implantó en el Reino Unido como obligatorio para el desarrollo de edificios públicos y existen multitud de pues asociaciones y comisiones a nivel internacional que están buscando una implantación ya como obligatoria de la utilización de procesos BIM en el desarrollo de proyectos. En este caso, en España, en el año 2015, se configuró la Comisión BIM, que estaba formada por expertos y tratan de normalizar de alguna manera la utilización de BIM a nivel nacional. La hoja de ruta de esta comisión era que en diciembre de 2018 ya sea obligatorio en licitaciones públicas de edificación y en julio de 2019 en infraestructuras. Yo formo parte también de esta comisión y realmente comentar sinceramente que probablemente estos tiempos o estos objetivos no se lleguen a cumplir. Pero si no se implanta como obligatorio en 2018, pues a lo mejor un año más tarde. Lo que sí que está claro es que tanto por recomendación de la Unión Europea como viendo el comportamiento de esta implantación en otros países, es algo que sí que nos interesa de cara a trabajar con un sistema mucho más eficiente del que trabajamos actualmente. Bien, además a nivel internacional pues ya existen una barbaridad de proyectos, con lo cual hablamos de BIM, hablamos de una realidad. ¿Cuál es la propuesta de CIPE en este sentido? Bueno, pues dejar a un lado todos los procesos manuales de revisión que llevan a cabo los ayuntamientos a día de hoy, con escalímetros, con imprimiendo planos, etcétera, etcétera, y aprovecharnos de toda la información que incorpora BIM. Ya no hablamos de tener un plano en AutoCAD, hablamos de tener un modelo 3D lleno de información. Y la idea es aprovechar esos recursos para acelerar el proceso y mejorar la calidad. Bien, entonces, bueno, pues digitalizar los procesos de validación normativa. ¿Cuál es el flujo de trabajo actual o cuál es la propuesta que se lleva a cabo? Bueno, pues siempre existe una comprobación inicial por parte del arquitecto en base a la parcela en la que nos encontramos, vemos las limitaciones, hacemos esa comprobación con este programa que sería CIPE Urban y por parte de CIPE estamos haciendo un tour, hablando con multitud de ayuntamientos para ofrecerles un desarrollo personalizado de una herramienta para hacer esas comprobaciones de forma semiautomática. En este caso, tenemos una comunicación directa con el Ayuntamiento de Madrid, para el que hemos desarrollado una herramienta que se llama Matriz. Y esta herramienta lo que hace es, en base a la información que encuentra dentro del modelo BIM y que ha incorporado el arquitecto en CIPE Urban, pues comprobar si cumple o no cumple ese proyecto. De manera que, bueno, existe una comunicación directa y algo que es fundamental y entendíamos fundamental es que se hace mediante un formato abierto, público. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que se puede trabajar con CIPE Urban, pero se puede trabajar con cualquier otra herramienta porque, al fin y al cabo, lo que esta herramienta del ayuntamiento va a leer es un fichero público. Con lo cual, incluso los ayuntamientos podrían animarse a desarrollar sus propias aplicaciones. ¿Cómo quedaría el flujo de trabajo? Bueno, pues partiríamos de un modelo BIM que puede ser desarrollado con cualquier herramienta de modelado existente, así como IFC Builder, que es la que acabamos de ver. Generamos un fichero IFC que abriríamos en CIPE Urban para incorporar aquella información que no haya sido definida dentro del modelo BIM, como por ejemplo pues, hacer una definición de las alturas que consideramos máximas, hacer una definición de la localización de la parcela en el caso de que no lo hayamos definido en el modelo BIM
e incorporar esos datos del modelo BIM original y de las comprobaciones en un IFC que el técnico del ayuntamiento va a poder revisar. Además, dentro de este flujo de trabajo, pues vamos a poder incorporar otras herramientas o otros análisis de análisis térmico, incendio, acústica, etcétera, etcétera. Todo este proceso, como hemos comentado, se podría desarrollar perfectamente también dentro de la plataforma BIM Server Center, con lo cual, de alguna manera, también agilizamos ese proceso. Bien, ¿cuáles serían las ventajas? Bueno, pues mejoramos la calidad en el análisis del cumplimiento normativo, aceleramos el proceso de validación y no perdemos el control humano. Es decir, no nos fiamos, o sea, no es simplemente que la herramienta vaya a leer un modelo BIM y ya está, sino que es necesaria una validación por parte del arquitecto para que compruebe que pues, esa interpretación que hace el sistema es correcta, incluso incorporar nueva información. Y probablemente el punto fundamental es que se trata de un proceso abierto y público al que se pueden sumar desarrolladores de software como desarrolladores de aplicaciones de los propios ayuntamientos. Bien, bueno, pues este sería un poco el marco teórico y ahora vamos a ver cómo funcionaría. Esta sería la primera herramienta que hemos hablado, Cipe Urban. Como hemos comentado, es una herramienta enfocada al arquitecto o a la persona que se va a encargar de hacer esas comprobaciones en una fase inicial. Y la forma de trabajar sería la misma que en el resto de programas. Generamos un proyecto nuevo. En este caso, pues lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo. Guardamos, aceptamos. Importante, nosotros no estamos copiando los ficheros de programas vía BIM Server. Únicamente estamos compartiendo una salida de resultados, que son esos ficheros IFC. Bien, seleccionamos el proyecto. En este caso, nos vamos a ese proyecto Presentación Julio. Y el programa automáticamente va a reconocer el modelo arquitectónico que hemos compartido vía IFC Builder. Bien, está haciendo esa lectura. Bien, ya tenemos ese modelo arquitectónico y a continuación lo que le vamos a decir es bien que nos lo importe en nuestro proyecto de cara a empezar a hacer esas comprobaciones. En este caso no hemos metido muchos datos, hemos metido exclusivamente lo que es la geometría y poco más. De manera que podemos empezar a hacer una definición más detallada de la información que contiene. Esta sería la forma de incorporar o de llamar desde una aplicación a ese fichero con el que estamos trabajando. Bien, lo primero que nos pregunta el programa es, bueno, pues para hacer un análisis de la ocupación de tu proyecto, vamos a interpretar los forjados que tienes y dinos, pues, qué forjados son los que más sobresalen para considerar la ocupación. Todo esto es editable por parte del arquitecto posteriormente, pero esta herramienta trata de interpretar, pues en base a ese modelo, pues oye, cuál es la ocupación máxima que tiene. Le decimos que en la planta baja es la que sobresale en mayor medida, con lo cual nos considere ese dato para la ocupación. Bueno, ahora el programa está haciendo la interpretación y nos va a lanzar pues esa ocupación máxima. Vale, tengo por aquí Revit abierto para enseñar una cosa más adelante y me está ralentizando lo que es la máquina, pero bueno. Bien. Está cargando ese fichero. ¿Y cuál es el objetivo del programa? Bien, en este caso ya nos ha hecho una lectura de ese modelo, lo tenemos aquí, podemos visualizar la vista 3D. Vemos aquí, ya ha hecho una interpretación de algunos resultados. Por ejemplo, esa ocupación y ha hecho una interpretación también de la altura, el número de niveles y la altura de cada uno de los niveles que tenemos en el proyecto. Con lo cual ya podemos analizar ciertos datos. Bien, ¿qué faltaría por incorporar? Bueno, pues nosotros ahora mismo podríamos asociarle las plantillas con las que hemos
trabajado. Podemos ver la planta baja, podemos ver cada una de las plantas, pero a efectos de comprobaciones urbanísticas es importante trabajar con un plano de situación. Con lo cual, vamos al catastro, nos descargamos con nuestro certificado un plano de XF y en este caso lo posicionamos dentro de nuestro proyecto. Le decimos de visualizar, además de esa planta baja, vamos a visualizar también lo que es el plano de situación. Y empezamos ya a ver ciertas referencias de ese plano de situación. Bueno, partiendo de que en este modelo no teníamos definido prácticamente nada, simplemente el edificio, aquí podríamos incorporar más datos. Es decir, ahora, si nos fijamos en la parte superior izquierda, podemos incorporar pues, cierta descripción del edificio y algo fundamental es empezar a trabajar con los parámetros que queremos comprobar. Por defecto, el programa incorpora una serie de comprobaciones, superficies mínimas de parcela, algunas son de parcela y otras son de comprobaciones del propio edificio. Número máximo de plantas, ocupación, fachada de mayor longitud, distancias, alturas libres, alturas de piso, etcétera, etcétera. Comentar que en el nuevo parche que probablemente salga esta semana aparecerán nuevas comprobaciones como retranqueo de alinderos frontales, fondo edificable, etcétera, etcétera. En cada parche vamos incorporando más y más información. Las que se han programado a día de hoy hacen referencia a la normativa, a la norma zonal 5 de Madrid. Bien, y en este caso, por ejemplo, se trata de un proyecto que además está hecho en Santa Pola, no está hecho en Madrid, y vamos a especificar que, bueno, pues la superficie máxima o mínima de la parcela son 300 metros cuadrados, el valor límite del círculo inscrito en la parcela son 10 y el frente mínimo son 10 también. Vamos a hacer solo comprobaciones de parcela. Podríamos, o incluso, por ejemplo, podemos definir que el valor máximo de plantas es 5. Hacer una comprobación de edificio. Bien, y queremos hacer estas comprobaciones. Bueno, pues el programa ya nos avisa de que no se ha podido comprobar porque faltan datos. Si nos vamos a este listado, el programa nos dice, oye, que no tenemos datos ni de parcela ni de círculos. Estos datos, si vinieran del modelo BIM, automáticamente los interpretaría y si no, pues tenemos que ayudar al programa a desarrollar esta información. De manera que, oye, pues vamos a definir esta parcela. Vamos a decirle, oye, por ejemplo, en este caso nos activamos la referencia A. Y vamos a dibujar lo que es una parcela. Automáticamente el programa reconoce la superficie de esta parcela. Vale. Vamos a comenzar de nuevo. De nuevo, cargamos, aceptamos, seleccionamos el proyecto. Bien, nos vamos a presentación Julio, aceptamos, cargamos ese fichero IFC. Bueno, nos ha salido por ahí un aviso que nos ha sacado del programa probablemente porque ahora mismo estoy trabajando con una presentación, o sea, con el BIM Server Center en nuevo y el programa una versión antigua de CIP Urban. Pero bueno, en principio no tiene mayor importancia. Aceptamos, seguimos este procedimiento, le decimos que hacemos referencia a la planta baja. Sigue cargando el programa, ahora va a hacer la interpretación del modelo arquitectónico así como de la propia ocupación. Ya tendría información de superficie de ocupación, con lo cual si le asignamos un coeficiente de ocupación podríamos trabajar sobre él. Bien, ya tenemos ese fichero, tendríamos que cargar ese modelo de plano de situación, pero bueno, por agilizar, como ya lo hemos hecho, vamos a introducir algunos elementos. En este caso, por ejemplo, por no hacer la parcela, vamos a definir el diámetro del círculo inscrito en la parcela y le decimos que son 10 metros. Simplemente por hacer una introducción rápida. En la parte derecha vemos cómo el programa nos va a permitir incorporar a ese IFC distintas comprobaciones. Por ejemplo, yo puedo definir que el círculo máximo inscrito en la parcela es este, 7,7 metros. Y automáticamente el programa nos va a reconocer
que el diámetro no se encuentra, el círculo no se encuentra en el interior de la parcela. Bueno, bien, en este caso no hemos definido una parcela, pero nos sirve para hacer la justificación del círculo inscrito en la parcela. Bien, aceptamos y nos dice, oye, mira, el mínimo que tenías que cumplir era 10 metros y tienes 7,7. Con lo cual, esta sería la forma de ir incorporando información al proyecto. Voy a cargar un ejemplo que ya tengo predefinido. Voy a cargar, si nos vamos, por ejemplo, a archivos, por no hacer cada una de las comprobaciones, nos vamos a ejemplos y tenemos este ejemplo ya resuelto con todas las comprobaciones definidas. Offices, aceptamos. Y ahora el programa vamos a poder ver un poco, después de haber llevado a cabo ese proceso de añadir un plano de situación, de incorporar los datos faltantes como distancias a ejes viarios, distancias entre edificios, etcétera, etcétera, pues la información que podemos llegar a gestionar. Bueno, la verdad es que la velocidad de hoy no está siendo de las mejores. No sé si es por temas de internet o temas de las aplicaciones que tengo abiertas. Bien, voy a ir cerrando también alguna para quitar un poco de memoria RAM. Bien, y ya tendríamos resuelto ese apartado. Podemos ver cómo en este caso hemos definido que nos haga todas las comprobaciones en base a una serie de datos y el programa ya reconoce, oye, pues las fachadas de mayor longitud, los frentes de parcela, los círculos inscritos o circunscritos al edificio y en base a esa información pues nos genera este listado con todos y cada una de las comprobaciones. Por ejemplo, frentes tenemos 3 a las distintas parcelas. Alturas máximas de coronación tenemos también varias. Toda esta información que hemos definido en 2D también la vamos a poder visualizar en 3D. En este caso, tal y como tenemos con el resto de programas, podemos ver pues, los contornos de parcela, las alturas libres de piezas no habitables, las alturas de coronación para cada uno de los frentes, las distancias a ejes, bueno, pues una serie de comprobaciones ya predefinidas. ¿Cuál es la principal ventaja de esto? Bueno, pues nosotros ahora perfectamente podríamos generar un listado que podríamos entregar al ayuntamiento y con eso a día de hoy sería suficiente, pero lo interesante es que el ayuntamiento permita importar ese modelo IFC para agilizar este trámite. De manera que, por ejemplo, para el caso de Madrid, vamos a suponer que este proyecto se encuentra en Madrid. Y para eso lo que hacemos es directamente cargar, importar la normativa del Ayuntamiento de Madrid. Nos aparece un asistente, en este caso se trata de una norma zonal de edificación con bloques abiertos y según el grado en el que nos encontremos, pues se cargarán unos parámetros u otros. En este caso ya vemos cómo se han modificado todos y cada uno de esos parámetros en base a esa normativa. Además, sí, en el próximo parche veremos cómo pues, además se van a cargar todos y cada uno de los artículos que hacen referencia a esa comprobación. Superficie mínima de parcela no tendría gran interés, pero si nos vamos, por ejemplo, a altura máxima de coronación, aparece en 7 artículos de la normativa. Con lo cual, para evitar posibles interpretaciones incorrectas, incorporamos esa información para que el arquitecto sea consciente de esos datos. Además, también en este nuevo parche que estamos lanzando ahora, pues vamos a poder definir un mayor número de excepciones, por ejemplo, separación entre edificios de la misma parcela, pues puede, según el caso, lo que exige la normativa de Madrid es que pueden darse casos con solape, sin solape, con fachadas ciegas, bueno, pues vamos a poder interpretar todos esos datos. Bien, le decimos que se trata de cargamos estos datos y ya el programa nos lanza errores, nos dice, oye, por ejemplo, nos vamos a mostrar los errores y automáticamente el programa nos dice, oye, mira, la superficie mínima de parcela en tu caso son 350 metros y lo que exige esta norma zonal es que sea mayor a 1000 metros cuadrados. Lo mismo con el diámetro mínimo del círculo escrito en la parcela, etcétera, etcétera. Bien, pues lo que vamos a hacer es, vamos a exportar estos datos al proyecto. Vamos a, en primer lugar, vincularlo con nuestro proyecto. Seleccionamos el proyecto con el que estamos trabajando. Y exportamos los datos para poder trabajarlo desde ese programa que comentábamos era Matrice. Bien, presentación Julio. En este caso era una obra de ejemplo, no estaba vinculada a un modelo IFC. Voy a vincularlo, en primer lugar, para que me compruebe si existe alguna incoherencia o no.
ya está vinculado y ahora vamos a exportar estos datos al fichero IFC como tal. De nuevo lo incorporamos al proyecto. Bien, pues ahora abrimos, en el caso de encontrarnos en la situación de un técnico del Ayuntamiento de Madrid, incorporaríamos, en lugar de imprimir los planos, ponernos a medir con escalímetro, etcétera, etcétera, podríamos cargar directamente este modelo IFC. El programa reconocería aquellos parámetros que cumplen y aquellos que no cumplen. Además, nos avisaría tanto en el modelo 3D como en el modelo 2D de los datos que se han incorporado y podríamos llegar a comprobar pues, número máximo de plantas. Oye, pues aquí aparece 4, sí que cumple. Altura máxima de coronación, pues encontramos que el técnico ha definido que existen 3 alturas de coronación y en todos los casos cumple. Además, el técnico va a poder ver también cada uno de los artículos. En este sentido, agilizaríamos la forma de trabajar. Distancia mínima al edificio de ejes viarios. Pues nos aparece una referencia de las distancias que estamos considerando a esos ejes viarios y una referencia también, tanto en 3D como en una tabla, de esos datos. Además, el técnico pues, va a poder medir, va a poder trabajar con ese modelo 2D y ese modelo 3D. Con lo cual ya estamos, digamos, aprovechando todos los recursos que han sido invertidos en una fase inicial para poder aprovecharlos a la hora de hacer este tipo de análisis. Del mismo modo, podemos generar listados, etcétera, etcétera. Y esto es gracias a una comunicación vía formatos abiertos. Si se generara cualquier modificación en este modelo BIM, automáticamente el técnico también podría actualizar esos datos. Bueno, esto es de cara a las posibilidades de trabajar con CIPE Urban y con estos programas que estamos desarrollando para ayuntamientos. Si alguien quisiera, estuviera interesado en incorporar este sistema a su propio ayuntamiento de cara a agilizar estos trámites, bueno, pues por nosotros encantados. Bien, vamos a continuar y vamos a ver un poco la potencia de este BIM Server Center. Ahora mismo en ese proyecto, si nos vamos a nuestro directorio local o podríamos irnos a la nube, disco local, estamos guardando todos nuestros proyectos en BIM Projects y si ordenamos por presentación tenemos todos estos datos. Tenemos una serie de IFCs y una serie de planos de XF que hemos compartido desde las distintas herramientas. Bien, bueno, pues ahora nos vamos a otras herramientas. En este caso, por ejemplo, vámonos a hacer el cálculo de cargas térmicas. Y para eso, de nuevo, empezamos un proyecto que podemos guardar en el escritorio, por ejemplo. Guardamos, y en este caso vamos a hacer cargas térmicas. Seleccionamos un proyecto de BIM Server Center, nos vamos a presentación Julio, aceptar. El programa va a reconocer no solo el modelo arquitectónico, sino también el modelo de comprobaciones urbanísticas. En este caso vamos a seleccionar una librería porque ya he trabajado con estos recintos, con lo cual los tengo predefinidos. Y vamos a ver un poco cómo funcionaría ese BIM Server. Importación finalizada. Bien, y ya tenemos reconocido ese modelo arquitectónico que ha sido definido por nuestro colaborador. ¿Cuál sería la forma de trabajar? Bueno, pues en primer lugar tenemos que hacer una definición de cada uno de los elementos constructivos y recintos de cara al análisis que queremos hacer. Por ejemplo, de cara a un cálculo de cargas térmicas tenemos que decir si es habitable, si no es habitable, el perfil de uso. Si se trata de oficinas, pues quizá, oye, pues no está abierto a lo largo, no va a estar en uso a lo largo de todo el día. Hacer la definición de análisis de puentes térmicos lineales, porque el programa reconoce cada una de las aristas. Si actualizamos este tema de aristas, vamos a poder identificar cuáles son puentes térmicos y cuáles no. Y en el apartado de cargas térmicas, esta segunda pestaña, pues ya podemos decirle, oye, nuestro proyecto se encuentra en Albacete o, por ejemplo, Alicante. Aceptamos y cargamos los datos climáticos de Alicante. Además, queremos generar una hipótesis donde contemplamos todas las zonas del proyecto. Podemos hacer distintos análisis, distintas hipótesis, por ejemplo, para hacer un análisis de una planta o de un recinto. En el caso, por ejemplo, de hacer un estudio de rehabilitación. Bien, y con estos datos ya actualizamos resultados.
Cada programa va a tener su propio motor de cálculo, cada programa va a tener sus propias herramientas, todos se van a basar en el mismo modelo BIM, con lo cual nos aseguramos de que exista una coherencia entre las distintas partes del proyecto. Bien, ya hemos obtenido resultados y nos aparecen los resultados de cargas térmicas. Por ejemplo, vemos que el comedor tiene una exigencia bastante alta de cargas de refrigeración, podemos hacer análisis por meses, podemos hacer análisis de carga máxima simultánea de calefacción o refrigeración y siempre ver el cálculo que se está llevando a cabo en cada uno de los puntos. Estos programas son altamente especializados, de manera que si nos vamos a un recinto, podemos ver la información de ese recinto para tratar de optimizar el cálculo y el comportamiento a nivel de confort desde cada uno de los recintos, etcétera, etcétera. De cara a lo que nos interesa, bueno, pues ya tenemos unos resultados y vamos a exportarlos, vamos a compartirlos con el resto de agentes. Oficinas CTE y ya está. Ya hemos compartido esa información con el resto de agentes del proyecto. Bien, bueno, pues vamos a seguir trabajando con otras disciplinas. Climatización. En este caso, por ejemplo, hay un sistema de VRV que hemos definido en un ayuntamiento, pero vamos a empezar un nuevo proyecto y el procedimiento en todos los programas sería el mismo. Nos pregunta, ¿queremos empezar un proyecto a partir de un modelo BIM? Podemos decirle que no o podemos decirle que sí. En el caso de decirle que sí, nos pregunta, oye, dentro de BIM Server Center, ¿dónde se encuentra tu proyecto BIM? Bueno, pues en este caso dentro de presentación Julio. Siguiente. De nuevo activamos las tipologías porque ya tenemos una predefinición hecha de los recintos, en este caso. El programa reconoce plantas, reconoce tipos de recintos y nos quedaría hacer en este programa la instalación de climatización. Para eso, en función de las necesidades de cada especialista, pues ajustamos lo que es la interfaz del programa. Para hacer instalaciones de climatización es bastante común el desarrollo de un esquema de principios. Para ese trabajo hemos desarrollado una herramienta para, pues eso, incorporar o hacer un esquema de principios de alguna manera inteligente, donde vamos a tener también esquemas psicométricos para ver si cumplen o no cumplen cada uno de los elementos que estamos introduciendo, con lo cual el programa ya hace ese análisis en base a los datos, por ejemplo, de una unidad de tratamiento de aire que vamos a incorporar. No se trata exclusivamente de un dibujo, sino que se trata de un análisis, un cálculo en base a un esquema de principio. Si calculamos, ya el programa nos va a dar resultados de velocidad, etcétera, etcétera. Y podemos incluso analizar los cálculos que está haciendo el programa. Pero de cara al análisis que estamos haciendo, pues probablemente nos interese más esta segunda pestaña, planos de planta. Y aquí vamos a poder pues, visualizar tanto el modelo arquitectónico como también todas las comprobaciones que ha incorporado el experto en comprobaciones urbanísticas a nuestro proyecto. Si no nos interesa visualizarlas, pues oye, pues para climatización no me interesa, desactivo esa capa y ya está. También importante, aunque el IFC de cargas térmicas no tenga una representación geométrica como tal, el programa de climatización ya conoce ese cálculo de cargas de refrigeración y de calefacción. Y esta información viene de otra herramienta totalmente distinta. En este caso ha sido una herramienta que hemos utilizado de CIPE, pero si lo hubiéramos hecho con otra herramienta que generara un IFC, podríamos leerla del mismo modo. De manera que vamos a ser nosotros, cada uno de los técnicos, quien decida con qué herramienta trabajar, pero vamos a poder interoperar entre todas ellas. Bien, en base a eso ya tenemos un conocimiento de las cargas de cada uno de los recintos, pues vamos a empezar a generar una instalación. Por ejemplo, pues en este caso quiero desarrollar un suelo radiante que me lo genere de forma automática, una superficie mínima de recinto de 5 metros y generar en todas las plantas. Bien, y ya podemos visualizar en este modelo 3D pues ese suelo radiante que hemos incorporado en cada una de las plantas. Además, en esta planta segunda pues vamos a incorporar también un conducto que voy a hacer al azar sin ningún tipo de criterio lógico. Vemos como el programa en cada una de las herramientas ya nos permite hacer ese cálculo de comprobaciones y dimensionamiento, con lo cual
hablamos de que es un programa, pero que incorpora una barbaridad de programas dentro. Bien, pues hago esta definición de conductos. Además, me voy a desactivar este plano de XF porque pues, me puede estar molestando. Ese plano de XF, como comentábamos, viene de IFC Builder, o sea, viene del propio arquitecto que podría modificar en cualquier momento. Y voy a incorporar, pues por meter algo adicional, algún difusor de los que vienen predefinidos, por ejemplo, estos de aquí, con unos caudales, etcétera, etcétera. Bien, incluido 2 difusores, ¿vale? Aceptamos. Y como vemos, las uniones no están resueltas, pues hago una generación de uniones automática en base a la definición que tenemos de la RAE y ya está. Esta información vamos a poder visualizarla también en el modelo 3D, tal y como vemos en este punto. Si desactivo los muros, probablemente pues, lo vamos a poder visualizar con mejor calidad. Vemos ese conducto que hemos introducido, un conducto de impulsión, faltaría retorno, etcétera, etcétera. Pero bueno, con esto nos sirve. Ya podemos empezar a calcular. Vemos como el programa además nos dice que, oye, que hay errores, que este conducto, por la dimensión que tiene, la pérdida de presión lineal es muy alta. Y además hay avisos también de que se han obtenido advertencias a la hora de hacer análisis de suelos radiantes porque no cumplimos la carga o porque no se ha resuelto todo el sistema. Podemos dimensionar para que automáticamente nos dimensione y nos elimine algunos de esos errores. Y, bueno, pues ya con este análisis exportamos nuestros resultados al conjunto del proyecto. Bien, ahora hemos incorporado, además, a ese proyecto toda la instalación de climatización. Nosotros, a su vez, desde aquí vamos a poder generar listados, vamos a poder generar planos, todo esto desde nuestro programa, pero compartimos una salida de resultados en IFC. Vale, bueno, pues ahora desde el resto de programas vemos como en la parte superior derecha nos avisa de que se han generado modificaciones en el proyecto. Con lo cual vamos a poder actualizar y visualizar esa instalación de climatización de cara al análisis de cargas térmicas. O si nos vamos, por ejemplo, al programa de arquitectura, vamos a poder actualizar también y nos avisa de que, oye, hay nuevos IFCs. Hay un IFC de cargas térmicas y un IFC de climatización. ¿Quieres actualizar el proyecto? Sí. Bueno, pues aceptamos. Y ahora el arquitecto va a poder comprobar desde su propia herramienta, que en este caso además es gratuita, toda esa información que ha definido el resto de agentes, de cara a puramente geométrico. Bien, entonces lo que vamos a poder es, en este caso, ya vemos cómo nos aparecen una serie de capas de climatización, una serie de capas de comprobaciones urbanísticas, y vamos a poder visualizar pues, todos y cada uno de esos datos. Por ejemplo, si desactivamos lo que son los forjados entre pisos, vemos ese suelo radiante, vemos esa instalación de climatización que vemos en este punto con los conductos definidos y vemos esas comprobaciones de alturas, de frentes de fachadas, de frentes de parcelas, de distancias a ejes, incluso de alturas máximas, etcétera, etcétera, que ha definido el urbanista. Esta información podríamos ir completándola con la instalación de incendios, podríamos ir completándola con electricidad, iluminación, centros de transformación, instalaciones de saneamiento, etcétera, etcétera. Y de alguna manera la idea es configurar un proyecto completo con distintos modelos desarrollados por distintas aplicaciones. Ese es de alguna manera el fundamento de esta idea de trabajar dentro de BIM Server Center. Bien, yo creo que más o menos ya hemos mostrado cómo funcionaría. Podríamos abrir algún que otro ejemplo, pero entiendo ya que el funcionamiento queda claro. Por ejemplo, si abrimos una obra ya resuelta, como puede ser una obra de un hotel con un poco más de peso, podemos incluso ver también cómo no solo se han incorporado IFCs desarrollados, en este caso por CIPE, sino que también se ha desarrollado se ha incorporado un IFC de un mobiliario que creo que ha sido generado en Archicad o en Revit. De manera que podemos ver terceras derivadas, cómo interacciona nuestra instalación con el mobiliario que queremos llegar a incorporar. En ese sentido no hay límites. Hay herramientas de todo tipo y además vamos a tratar de incorporar un mayor número de ellas dentro de BIM Server para que, de alguna manera, tener un acceso directo a esas herramientas.
En este caso, por ejemplo, pues ahora estamos cargando ese modelo del hotel y vemos que en la parte izquierda aparecen un montón de entidades que han sido identificadas de ese IFC. Desde instalaciones eléctricas, climatización, iluminación, sistemas de extinción, mobiliario, etcétera, etcétera. Y si, pues, por ejemplo, nos acercamos a este modelo, vamos a poder ver esa definición de casetones. Voy a desactivar, si acaso, cerramientos y tabiquerías. Voy a activar ese mobiliario que comentábamos que teníamos por aquí. Bueno, y ya vemos cómo pues, aparecen sistemas de soluciones de mobiliario con sus televisores, de saneamiento, con sus sanitarios, vías de evacuación, vías, climatización, instalaciones eléctricas con todos y cada uno de los conductos, instalaciones de climatización, estructuras, etcétera, etcétera. De manera que tenemos ya una referencia global de todo el proyecto desde cualquier herramienta, porque esta información se puede ver desde IFC Builder, pero también se puede ver desde cualquiera de las herramientas, así como desde el propio Revit. Si hemos empezado el proyecto o hemos incorporado una parte del proyecto desde Revit, tenemos un complemento que es este complemento, colaboración OpenBIM, que nos va a permitir tanto generar un proyecto como vincular una parte desarrollada con Revit. Y en este caso nos aparece aquí pues, cada una de los IFCs vinculados de cada una de las herramientas. Vamos a poder también directamente desde aquí identificar, oye, la instalación de climatización y aislar la capa para ver exclusivamente esa instalación de climatización que ha sido resuelta. Incluso vamos a poder acceder también a identificar, oye, pues aquí se trata de un equipo mecánico o en este caso pues podríamos trabajar con los distintos elementos del propio IFC. Bien, y básicamente esta sería la forma de trabajar. Lo principal es que estamos hablando de trabajar con multitud de herramientas que en un sistema en el que recibimos notificaciones por cualquier modificación que se genere en las distintas herramientas porque estamos trabajando de una forma coordinada y estamos compartiendo nuestra información tanto a nivel geométrico como a nivel técnico con las distintas disciplinas para pues, evitar que existan incoherencias. Y todo eso basado en la plataforma BIM Server como gestor de proyectos, colaboradores y también aplicaciones. Y bueno, no sé si existe alguna duda. Vamos con la parte de preguntas. Y bueno, y ya empezamos a ver algunas preguntas que llega. Por ejemplo, Francisco Javier Muñoz nos dice si existe colaboración de BIM Server con Allplan. A día de hoy no existe una comunicación directa, no existe un plugin que hayamos desarrollado con Allplan, pero el objetivo es que sí lo exista. En cualquier caso, comentaros que siempre es posible subir ficheros IFC desde este apartado del sincronizador. Es decir, si nosotros desde aquí desarrollamos un proyecto y queremos incorporar un IFC desde una herramienta que no haya sido, pues que no tenga una comunicación directa con BIM Server Center, vamos a poder seleccionar el IFC y subirlo. La diferencia que es que no vamos a recibir notificaciones en Allplan de los cambios que se han generado. Pero si actualizamos y vamos actualizando ese IFC, el funcionamiento con las distintas herramientas será el mismo. En cualquier caso, nuestro objetivo es que todas y cada una de las herramientas que permitan trabajar dentro de un entorno abierto, como es OpenBIM, tengan una comunicación directa con BIM Server. José Ramón Baldo nos pregunta cómo incorporar visado colegio en CIPE Urban. Bueno, en este sentido existen distintas posibilidades de colaboración. Por ejemplo, estamos presentando este programa en colegios también y hay algunos colegios que nos comentan que a ellos les interesaría hacer este tipo de control dentro del propio colegio, es decir, para otorgar un control de calidad y ya darle este trabajo hecho de alguna manera a los técnicos del ayuntamiento. Por nosotros no habría ningún problema en aportar esa información o aportar esos programas para que sea el propio colegio quien revise los modelos IFCs de cara a esas comprobaciones urbanísticas o de incendio, etc. Pero bueno, es un tema que se tiene que gestionar en cada ayuntamiento. ¿Quién se encarga de hacer ese análisis?
Otras posibilidades también que existen de trabajo, bueno, pues hemos hablado también con algún colegio de generarles un canal dentro de Beam Server Center para que desde su propio canal los proyectistas suban un modelo o un proyecto y lo compartan con el colegio. Y gestionar esa comunicación entre colegio y proyectista a través de esta plataforma. Por nosotros también no habría ningún problema. Sabemos que en el momento que se empiecen a exigir la entrega de proyectos BIM como de forma obligatoria, el fichero o el modelo que nos van a exigir va a ser un IFC, porque es el único modelo o formato abierto. De manera que podríamos trabajar vía esta plataforma para generar todo ese tema de visados y comunicación colegio-arquitecto, incluso ayuntamiento. ¿Podemos decir que Beam Server es un CDE en toda regla? Nos pregunta Marco Antonio Pizarro. Pues sí, es un Common Data Environment en toda regla. Por supuesto, va en esa línea de gestionar y de centralizar esos datos. Con la ventaja de, además, incorporar aplicaciones de terceros, de cualquier desarrollador a ese flujo de trabajo. Isaac Franco nos pregunta, ¿se permite una colaboración entre Revit y los IFCs asociados de CIPE a nivel de herramienta de Revit, copiar, supervisar? A ver, ¿se permite una colaboración entre Revit? No acabo de entender la pregunta, Isaac. Probablemente me hables de alguna aplicación de estas de posibilidades de colaborar entre ficheros locales y ficheros centrales del propio Revit. En este caso, lo que está haciendo esta aplicación es generar vínculos con un matiz. Cuando introducimos un vínculo dentro del propio, en este caso, gestionar vínculos del propio Revit, lo que hace Revit es directamente, si se modifica ese vínculo, ese fichero que hay en el vínculo, directamente te lo actualiza. Nosotros hacemos una copia del IFC para que si se modifica ese vínculo, generar un aviso. Le decimos al técnico, oye, se ha generado una modificación en estructura. ¿Quieres actualizar el dato o el modelo? Sí o no. Pero el arquitecto ya reconoce que ha habido modificaciones en ese proyecto. Pero la posibilidad de gestión siempre es dentro del trabajo o digamos una comunicación vía formatos abiertos. Y en este caso, IFCs. No estamos trabajando dentro de las posibilidades de lo que es un formato propietario o de un sistema como es las gestiones de colaboración dentro del propio Revit. Eso sería aparte. Nos preguntan también pues, qué herramientas trabajan conectadas directamente con Beam Server. Comentábamos en esta presentación anterior que prácticamente cualquiera de las herramientas que han sido lanzadas en los últimos años de CIPE, además de CIPE-CAD, tiene una comunicación directa con Beam Server, con lo cual vamos a poder subir ficheros o leer proyectos generados en Beam Server y también subir resultados generados en esas aplicaciones. Con lo cual, prácticamente casi todas las herramientas de CIPE de desarrollo de instalaciones y análisis permiten esa comunicación directa. Y cada vez más. Es decir, ahora en la 2018 ha salido CIPE Gas y CIPE Urban y CIPE Plan BIM Sanitary Systems y poco a poco cualquier herramienta va a entrar dentro de este flujo de trabajo. No solo de CIPE, sino que, como comentaba, estamos hablando con gente a nivel internacional. Franceses que se encargan de análisis lumínicos a efectos de urbanización o acústicos a efectos de urbanización de ciudad, otros que se encargan de temas de facility management, otros que se encargan de clash detections, de control de colisiones, etcétera, etcétera. Al final son infinitas las aplicaciones que tenemos que trabajan dentro de IFC. La idea de esta plataforma es darles visibilidad y introducirlas dentro de un discurso que sea coherente, que esa comunicación sea coherente entre las distintas herramientas. Y básicamente esa es un poco la idea. A ver, Isaac Franco, saber si se pueden copiar elementos de los IFC de CIPE en el archivo de Revit de modo que pueda tener un control de los cambios más allá del visual que ofrece la vinculación de un IFC. Llegar a controlar los cambios más allá del visual. A día de hoy es exclusivamente la información, actualizamos los cambios y se modifica la información del proyecto.
Probablemente más adelante sí que nos gustaría, tal y como hacemos con el plugin de Archimedes Revit, tener un control de qué ha sido modificado en el proyecto. Si ha sido modificada una viga, si ha sido modificada una tubería. A día de hoy lo que se permite es actualizar el proyecto y ya está. No permite una interpretación de esos metadatos del modelo BIM. Supongo que va por ahí esa pregunta. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no, pues nada, esperemos que les haya sido interesante esta presentación. Comentarles que no pierdan de vista tanto BIM Server Center como Cipe Urban porque son aplicaciones que están creciendo a una velocidad bestial y la apuesta de Cipe la confianza en estas aplicaciones es bastante importante, con lo cual, bueno, pues los recursos que se están invirtiendo son muchos. Así que, bueno, si tuvieran cualquier duda, estamos a su disposición y nada más. Muchas gracias y hasta la próxima.